1901, el nuevo siglo XX, que Maximiliano de Habsburgo y Carlota, Amalia, Victoria, Clementina, Leopoldina de Bélgica. Quiere reelegirse como gobernador del Estado de México y sabe que no tendría oportunidad si lanzo mi candidatura. Pero no todo está perdido. Vaya. ¡Ay, el amarillo del sombrero! Bueno, viene el momento de la entrevista y tengo conmigo a Canek Enríquez, actor. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. No, un gusto es el mío estar aquí contigo. La verdad, muchas gracias por la invitación y gracias por abrirnos las puertas. Traernos esta obra de teatro que dirige Juan Carlos Robles. Muchas gracias aquí Juan Carlos. contigo. Gracias, Ricardo. A ver, yo fui uno de los 41. A ver, siempre había este mito. Yo fui a una escuela de varones y no había salón 41, ¿no? Se saltaba del 40 al 42. Cuando uno preguntaba, oiga, ¿y por qué no hay 41? Entonces, pues que el 41 es un número vetado. Y yo me tardé mucho en saber que el origen era una fiesta en época de Porfirio Díaz. A ver, para quienes no les tocó la desgracia de estar en un colegio de puros varones donde no había salón 41, ¿nos pueden contar qué es la fiesta de los 41? Incluso en los hombres es el número temido a llegar al cumpleaños a nivel, digamos, nacional, ¿no? Es tono de burla, es tono de señalamiento, de ahí te esperan, ¿no? Entonces el 41, ahora Canek nos cuenta de qué trata. Sigue siendo el 41 un tema de burla, pero el 41 viene del baile que fue en 1901 aquí en la Ciudad de México. Un baile muy sonado y no fue sonado por lo que era, sino por quién estaba involucrado en este baile, que fue el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre. Es una comunidad, digamos, déjenme decir, clandestina de varones homosexuales que los cachó la policía, una redada policíaca, y eran 41, por eso eran los 41. Eran, ¿no? 42. 42 contando a Ignacio, pero de acuerdo a todo lo que nos dice la historia y todo el poder político que él manejaba, a Ignacio lo sacaron, por eso quedaron 41. Y por eso es el número 41 homosexuales dentro de una casa, la mitad vestido de mujeres y la mitad vestidos de hombres. Casi porras amenazan a todos los presentes. Yo desesperada busqué a mis amigos. Juan Nacho, Jesús, Jacinto, ¿dónde están? Pero Ranjito, era un caos. Y de esta historia, Mirna Pulido, así es, que es quien hace la dramaturgia, la utiliza como telón de fondo para entrar en una conversación sobre las segregaciones de nuestra época, que no son las mismas de entonces, pero en nivel de prejuicios probablemente sí. A ver, Carlos, un poco, ¿quién es Mirna? ¿Qué hace Mirna? Mirna Pulido es una escritora trans. Ella primero escribió la obra, pasando al papel su transfiguración personal. Ella desde niña se identificaba, pero no como niña, sino como una adulta, una señora mayor. Y entonces en la obra plasma toda su proyección personal y primero nosotros vimos esta obra actuada por ella. Entonces ella ha escrito, tiene un amplio contexto histórico, cultural, un bagaje muy fuerte también de reclamo social y plasma en la obra, yo fui una de los 41, su sentir como mujer y este reclamo de justicia del personaje al que ella pues bautiza, que es a sí misma, como Elodia, basado en un vals. Entonces, también ahí tiene un sentir. ¿Te toca a ti ahora representar el papel de Elodia? Así es. Yo tengo el honor de representar a Elodia. A ver, tú viste Elodia representada por Mirna, ¿y cómo te apropiaste tú de Elodia? ¿Cómo te integraste a ese personaje? Fue algo complejo. Primero, para apropiarme de la forma externa, es una representación y un honor a mi abuela materna. Cuando me caracterizo, soy mi abuela materna. Y la parte interna fue de mucha lectura, mucho estudio, mucho ver películas, estar trabajando en diplomados de derechos humanos por la CNDH, por la CONAPRED, y saber encontrar esa lucha que se debe tener, una lucha interna para poder representar la lucha que Elodia quiere presentarle al público. Y el sentir de una mujer. Con ella salí por primera vez a la calle hecha toda una señorita. Elodia tiene esta cárcel que significa una sociedad que repudia la diferencia, pero no solo la diferencia a partir de la identidad sexogenérica, sino también la diferencia de clase y también
pues un poco la segregación que se vivía entonces, decía yo, es una metáfora de lo que se vive ahora. Entonces Elodia de pronto va a dar a los valles de Oaxaca presa, como, pues así como los rusos mandan a Siberia, así mandaba Porfirio Díaz a sus adversarios. A ver, cuéntame de esta jornada, de este viaje que hace Elodia desde la fiesta de los 41 hasta la ignominia. Esta fiesta termina en la detención de 13, alrededor se tiene historia registrada de que hay 13 detenidos y son enviados, así como los indios yaquis en Sonora, a estas plantaciones enequeneras en Yucatán o a Valle Nacional en Oaxaca, a trabajos forzados, prácticamente campos de concentración, sin identidad, sin reclamo, sin un registro y sin la posibilidad de volver, porque aparte todo lo que se comía o se consumía se le compraba a las tiendas de raya y te endeudabas de por vida a trabajar con el cuerpo a condiciones pues de maltrato, de esclavitud. Y entonces es lo que Elodia relata, que no podía tampoco vivir ahí, su identidad que ya tenía conquistada personalmente, en una parte social también, pero que allá pues vuelve a ser condenado a la identidad de la que ella se resistía y a la que había renunciado, que era la identidad de varón. Y ahora, ¿cómo poder conquistar nuevamente su identidad femenina en este periplo, en este tránsito por esta parte del país? Hijo, hijo. Hija, mamá, hija. ¿Pero por qué fuiste al baile así? ¿Por qué no te disfrazaste de otra cosa, de oso? Muy intrigada esta historia que de niño no se veía niña, sino se proyectaba como mujer adulta, citando a Juan Carlos. Déjame irme a corte, Canek, que me explicas cómo es eso, porque en efecto me quedo pensando y de niño uno se imagina de adulto. Así es. Y de pronto uno le pide al futuro que te defina la identidad del presente. Me parece una metáfora muy, muy linda. Vamos a corte y regresamos a seguir hablando de esta obra de teatro. Yo fui una de los 41. Ya sabe usted con precisión a qué se refiere el tema de los 41. Sin embargo, es un buen pretexto para hablar del presente, no solo del porfiriato. De vuelta en un momento más. Bueno, estamos de vuelta en la entrevista. Juan Carlos Robles, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Director a ti, de Yo Ricardo. Fui Una de las 41, y te agradezco mucho, Canek Enríquez, que estés acá. A ver, me quedé hace un momento como intrigado por uno de los temas, y es cómo un niño se proyecta de adulto, ¿no? A veces lo haces viendo a tu padre, a veces decías tú a tu abuela, a veces algún personaje público, ¿no? María Félix podría ser alguien en quien uno se refleja como personaje de la televisión, también podría haber sido Chabelo, en fin. Sí es cierto que de niño uno va como utilizando el futuro como lienzo. Y en ese sentido me llama mucho la atención esa transfiguración. Si te pusiste a estudiar el personaje de Elodia, ¿qué es esa forma de representación futura a la que hace referencia Juan Carlos? Es un honor y es un trabajo muy, muy arduo y con mucha responsabilidad para no caer en un chiste, en una burla hacia este tipo de personajes. O sea, también sí me entraron los nervios para poder representarlo, pero tuve que aventarme porque era una obra que me encantaba. Pero representar el futuro es algo intangible que tienes que basarlo tanto en el presente y las personas que te rodean o que me rodearon en ese momento para poder llegar a esa representación. ¿Tú tienes una experiencia parecida? O sea, ¿te acuerdas de niño pensando cómo ibas a ser de adulto y algo se parece a quién eres hoy? No, ¿No? no, ¿Cómo no te se parece a imaginas? lo que A ver, lo ¿cómo que te soy. imaginabas? Yo de niño me imaginaba como soldado, porque vengo de familia de militares. ¿Te imaginas con uniforme? Con uniforme, marchando en escuela militar y no siendo actor. Siendo actor fue en la secundaria, ya después, ¿Cómo rompiste con ese mito? con valor, con mucho valor. Tuviste que explicarle a tus padres que... Que no quería ser soldado ni nada. ¿Y ya te fueron a ver ahora representando a No, Elodia? no, porque ellos viven en Sonora. ¿Los traerías a verla? Sí, mi mamá me ha visto una función que la hice en línea. ¿Y cómo reaccionaron? Le gustó. ¿Le gustó? Le gustó, ajá. Fue la primera vez que me vio en el escenario y vestido de mujer. A veces sin saber yo qué era eso de la electricidad, pero el chiste era poder ver el hermoso vestido que estaba haciendo mi mami para la señora Limantur. Carlos, te pregunto, ¿qué de tu experiencia personal trajiste para la dirección? El querer ver a una persona que no es Canek.
Lo primero que le pedí fue, no quiero verte en escena. Y a lo largo de mi vida he visto muchísimas obras, muchísimo teatro desde los 16, 18 años, de muchas índoles. Y lo que yo tuve fueron amistades que fueron travestis y transexuales, muy pocos, pero anteriormente solo había travestis. Y me tocó la fortuna de tener travestis de tercera edad. Entonces yo le dije, quiero un respeto a una figura de una transexual en escena, pero con edad, y que proyecte autoridad y respeto en su vida. Eso es lo que yo quise aportarle al personaje, aparte del cambio, ¿no? De un sonorense bragado con otro tipo de comportamiento, a trasladarlo a un papel femenino y a ese respeto también a una figura femenina que ahora está muy presente en las luchas de muchas mujeres trans y pues en las redes, ¿no? Que hay que saber transmitir un mensaje y hacer eso con respeto. Desde ahí, eso fue mi intención al aportarle a la obra, a la dirección y al personaje. En la ficha de la obra ponen ustedes, o pone Mirna Pulido, que Elodia es una mujer transfeminista. A ver, ¿me explican un poco para el auditorio qué quieren decir? Es una mujer trans que se ha hecho, no es una mujer cisgénero, es una mujer trans, pero que lucha por los derechos de las mujeres en general. No solamente por los derechos de las mujeres trans, sino por los derechos de las mujeres. Ir a cambiar. ¡Viva el macho mexicano! Que siga viviendo hasta que queramos, carajo. Y cierro con una última pregunta, Juan Carlos. El escenario es un monólogo, Así es. ¿no? O sea, el resto de lo que ocurre en la fiesta de los 41 me lo tengo que imaginar, y luego el traslado a Valle Nacional, en fin. ¿Cómo haces con un monólogo para generar una ambientación pues donde tendría que haber por lo menos 41 personas? Cuidamos mucho todas las incidencias, detalles, sonidos, audios, video, y poder trasladar a través de los cambios de vestuario, que incluso el público se sorprende de la velocidad de los cambios, en los que todo fue medido. Incluso una pista multimedia que nos acompaña es exacta en los tiempos de entrada y salida del personaje. Entonces hacemos un recorrido, la obra es circular, hablando de pasado y futuro, donde comienza, termina. Entonces te lleva a un recorrido histórico y regresas al presente en Veracruz con el sonido del mar, Agustín Lara y el sonido de un buque. Entonces hacemos un recorrido histórico y llegamos hasta el presente con una cuestión ahí de un asesinato de una trans muy sonado en redes hace 5 años, ya con un video con música actual, Gloria Gaynor, y entonces te aterrizamos en una realidad para que te lleves un mensaje que no es una obra solo LGBT, sino que es una obra social y familiar. Nos han visitado niños y adolescentes y se han ido encantados. Caneca Enríquez, te toca hacer el comercial. ¿Dónde? ¿Qué horas? ¿Cuándo? Estamos en el Foro Ricardo Villarreal, todos los viernes a las 8 de la noche en el centro de Coyoacán. Hasta el 24 de noviembre tenemos 17, 18 funciones que todavía nos quedan. Pueden comprar sus boletos por Boletópolis, Teatrando, Cartelera de Teatro o al 55 60 66 60 47. Mi WhatsApp. ¡Qué bárbaro! Ah, bueno, claro, es el tuyo. Yo dije, ¿se sabe el del teatro? No, es el mío. Buena memoria para aprenderse los parlamentos. Yo no me sé ni el mío. Canek, muchas gracias. No, gracias por acompañarnos aquí. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Y bueno, pues Me cayó. vamos a ver esta obra de teatro. Yo fui una de los 41. Muchas gracias. Vamos a nuestro segmento musical. Continúa nuestro programa de revista Calle 11.